Buenos días, acá estamos de vuelta. Vamos a arrancar donde dejamos. Quizás haya un poco más de ruido hoy porque hace mucho calor acá en Buenos Aires y prendí el aire. Si recuerden que estamos en el hemisferio sur, en febrero es verano, así que acá hace mucho calor. Bien, lo que quería hacer yo hoy es terminar lo que no pudimos terminar ayer. Ayer es para mí porque yo lo grabé ayer el otro video, no sé cada cuánto los voy a lanzar. Bueno, quedaron un par de cosas pendientes, así que va a ser, espero que sea corto, ¿sí? El video de la vez pasada duró como 2 horas. Lo primero que vamos a hacer es una validación. Sí, hoy es validaciones. Una validación acá, ¿sí? ¿Recuerdan que dejamos esto suelto? Y que les puse acá que informe si había tenido éxito o no. Bueno, lo vamos a usar para validar esto, para ver si esto cargó o no antes de continuar. Ahora, hay un problema. Cuando vos haces validaciones, muchas veces vos las armás y vos no querés que valide una vez y ya, vos querés que valide hasta que te diga, bueno, está bien, está cargado o esto funciona. Para eso necesitas darle tiempo a una función. El problema de las funciones como esta es que una vez que inician, se ejecutan completamente y terminan. No hay interrupciones, ¿sí? No se puede poner un delay. De hecho, yo quiero poner delay acá, no me deja. No existe el delay. ¿Sí? Donde vos puedes poner un delay es en la parte de Venn Graph. Acá sí. Delay. ¿Sí? Acá se puede. Pero dentro de una función, no. Entonces, tenés dos opciones. O usas una función, ¿sí? Donde inicializás un timer que se llama setTimer. setTimer. By event o by function name. Esa es una. ¿Sí? Pero yo no la voy a complicar demasiado. Lo que vamos a hacer es solamente retrasar esta función, ¿sí? Con un evento, ¿sí? Vamos a usar un evento para frenarlo. Entonces vamos a desconectar esto acá, loadPwn, y la vamos a usar acá. Y lo que vamos a hacer es crear un evento, ¿no? Add custom event. Vamos a llamarlo loadPwn event. Supongamos que le ponemos ese nombre. Ahora que estamos en el event graph. Vamos a correr esta función ahora, ¿sí? Ahora, sí, por si no me siguieron, el branch lo pueden hacer clic derecho y poner branch acá, o mantienen la tecla B larga y apretan clic izquierdo y les aparece. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? Vamos a ver qué pasa acá. Ahora, sí, esto es válido, esto va a poder continuar. Si no es válido, ¿sí? Si no pudimos validarlo, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en un delay y cuando termine, vamos a volver a cargar la función, ¿sí? Entonces, lo que hacemos con esto, ¿sí? Básicamente, es, si cargó el personaje, bien, no hacemos más nada. Si no lo cargó, esperamos 0,2 segundos y le pedimos que ejecute la función de vuelta, ¿sí? Esta, ¿sí? Que vuelva a chequear a ver si está. Ahora fíjense que esto va a tirar falso hasta que lo setee. Una vez que lo seteó, una vez que dijo, mira, acá está, lo encontré, lo validé, listo, no tenemos por qué hacerlo más. ¿Bien? El Unreal Engine 5 queda igual, sí, queda exactamente igual. ¿Sí? Lo único que cambio es que yo acá le puse esto acá abajo, pero fíjense que es lo mismo. ¿Sí? No cambia. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a usar acá no es la función loadPwn, sino el evento. ¿Sí?
Y este evento me está cargando esta función. Entonces, le voy a explicar qué es lo que está pasando poco a poco. Cuando nosotros corramos inicializar, lo corramos acá, se setea el controlador y se corren estas tres funciones al unísono, al mismo tiempo, ¿sí? Independientemente de si cada uno tuvo éxito o no, ¿se entiende? O sea, la función corre de una, ¿sí? Corre directamente en el momento que la ejecuto. Estas, bueno, ¿dónde estamos? No hay validaciones, quería mostrar validaciones, pero no hay. Las validaciones que vamos a hacer después van a chequear todas de manera independiente, porque todo esto se ejecuta al mismo tiempo. Pero lo que estamos haciendo ahora con este evento de acá es darle tiempo al POM para que cargue. ¿Bien? Estamos dando tiempo al POM para que cargue. ¿Sí? Acá no fue necesario porque lo creamos, si estaba lo usamos y si no estaba lo creamos. ¿Sí? Podríamos usar una validación, lo que pasa es que no tiene mucho sentido que nosotros agarramos una validación de un widget que acabamos de crear en la función anterior, cuando sabemos que esta se ejecuta inmediatamente que esta. Si esta función la corriésemos en otra circunstancia, bueno, sí. Pero estas dos, de hecho hay gente que pone este código y al lado pone este código. ¿Sí? Yo las puse en dos funciones para que quede más prolijo, pero no es muy necesario. Pero para los autores sí. Vamos a tener cuidado. Entonces vamos a primero crear un condicional, ¿no? Si tuvo éxito hay que cargarlo y esta variable ahora está bien definida, nosotros no hacemos más nada de este lado. Ahora, si no tuvo éxito en validar, en crear, en setear este personaje, en validar, no, en crear este personaje, le decimos, mira, ¿por qué no intentas de vuelta? ¿Sí? Estoy 0,2 segundos y intentarlo de vuelta. Entonces, ahora nos queda la función completa así, que en un Relation 5 es la misma. La única diferencia es que yo les puse más cositas acá, ¿sí? Pero es la misma, es exactamente la misma función. ¿Ven? Vamos a correr esto acá para que quede más prolijo, pero es lo mismo, ¿sí? Bien, listo con eso. Volvamos al controlador, ¿sí? En este paso cerramos acá y vamos al controlador. Tengo que agregar varias cosas más. Bueno, estamos de vuelta en el controlador. Lo que vamos a hacer acá en el controlador, no vamos a tratar de hacer mucho en el controlador, ¿sí? Pero sí tenemos que, por las dudas, validar las tres referencias, ¿sí? El controlador, perdón, el componente, que ni siquiera hay que validarlo porque está acá, el POM y el widget. ¿Sí? Esto va a ser posiblemente una de las pocas cosas que vamos a hacer dentro del controlador, ¿sí? Recuerden que el controlador tiene el componente y solamente vamos a ejecutar muy poquito código. Todo el resto lo vamos a hacer acá adentro o en el widget. Aún así, como siempre digo, vamos a tratar de darle tiempo para validar todo. Entonces, vamos con el POM primero. Del componente, ¿sí? Vamos a sacar la referencia de nuestro POM, ¿sí? Recuerden que está todo validado en este componente, ¿sí? ¿Sí? A ver dónde está. Tenemos el POM, que ya técnicamente ya lo validamos. Tenemos el widget, que lo validamos acá. O sea que está todo, en el componente está todo. Así que vamos a sacar el POM. Vamos a correr una función que se llama isValid, en realidad es un macro, ¿sí? Y si es válido, vamos a crear la referencia, ¿sí? Acá está, del POM. Si no es válida, vamos a hacer un delay. Por suerte estamos en el event graph, por lo tanto, delay podemos hacer. ¿Sí?
Si nos validamos hacer un delay y vamos a volver a correr todo esto de vuelta. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí? Esto va a venir después de acá. Ahora, toda esta validación con delay la voy a hacer varias veces. Entonces, vamos a tratar de meter todo esto dentro de un macro. ¿Sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a meter todo esto dentro de un macro. Collapse to macro. Ahí está. Vamos a conectar esto acá. Execute. Then. Y vamos a poner como input al actor. ¿Sí? Actor. Fíjense, vamos a llamarlo validation delay macro. Es una validación con delay. Fíjense cómo quedó. ¿Sí? Entonces yo acá puedo darle tranquilamente este actor. Y lo que va a hacer es, lo va a validar. ¿Sí? Va a correr una validación. Si es positiva, me va a dejar continuar. ¿Sí? Por acá. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Macana. Ahí está, por acá. Si es negativa, le voy a dar 0,2 segundos y a volver. Como hay gente que quizás quiere usar otro tiempo, otra temporalidad, vamos a poner acá 0,2. Entonces, acá, ahora tenemos el tiempo que podemos ajustar. Entonces, con este macro, ¿sí? Vamos a ponerle un lindo color verde. A ver. No, verde dije. Este macro, ¿sí? Que podemos usar todas las veces que nosotros queramos, es básicamente todo ese código que vamos a reusar. Yo trato de manejar, cuando tengo estos macros de validaciones y delays y todo, me gusta crear macros para ahorrarme mucho tiempo, ¿sí? mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, a veces hago macros solamente para imprimir una función, hacer un print screen con cierto tiempo, cierto color, cierta funcionalidad, y me ahorro tener que andar copiando 3 millones de veces lo mismo. Entonces, vamos a usar esto varias veces. Una cosa a tomar en cuenta, esta validación no la podemos usar dentro de una función. Supongamos que yo quiero crear una función, que la voy a borrar ya mismo en cuanto la cree, y quiero tirar el macro acá, no me deja. ¿Por qué? ¿Sí? Porque tiene un delay. ¿Sí? Y recuerden que el delay dije, delay solo funciona dentro del Event Graph. ¿Sí? Y como dentro del la validación hay un delay, solo podemos usar este macro acá en el Event Graph. ¿Sí? Fue creado solamente para eso. Si yo no tuviese este delay acá y solamente sería la validación, sí, podría usar en otra función. Vamos a borrar esta función. Entonces, vamos a conectar esto acá, eso acá, esto acá y esto ahí. ¿Sí? Y ahora tenemos lo mismo que teníamos antes, pero la ventaja es que la voy a usar de vuelta y voy a usar todas las veces que sea necesario. Porque ahora queremos setear, ¿sí? Y validar el widget. Acá está, que es un widget. Bien. Entonces volvemos a poner el macro. Ahí está. Le conectamos con el widget ahora. ¿Sí? Ahí estamos. Y si lo podemos validar,
lo promovemos a variable, ponemos population widget y listo. ¿Sí? Tenemos perfectamente validados el bound y el widget. ¿Bien? ¿Ya quedó? Vamos a verlo en Engine 5. Toda esta parte de acá es igual, ¿lo ven? Pensé que yo puse un par de cositas más acá, pero macros es igual. ¿Ven? Exactamente el mismo macro. Este relojito que está acá, que también aparece en Engine 4, lo que está diciendo es que hay un evento de tiempo ahí. ¿Sí? Está diciendo claramente eso. Déjame. Ahí estamos. Entonces, tenemos que en el controlador ahora también tenemos estas dos referencias validadas. ¿Sí? No referencias, referencias validadas. O sea, sé que esto va a valer algo. ¿Sí? Listo. Ah, no, me falta la validación. Bueno, acá va a haber... No, acá está el ensamblamento. Acá falta validación. Porque ¿se acuerdan que habíamos hecho esta cosa horrenda acá que no servía? Bueno, vamos con eso. Entonces, vamos a empezar. Bien, esto va a volar. Va a volar dentro de poco. Una vez que tengamos las referencias. Esto que está acá, que no sé dónde me quedó. ¿Pueden borrar? Sí, pueden borrarlo, no hay ningún problema. No está siendo utilizado por nada en este momento. ¿Sí? Acá no lo estamos inicializando ni nada. Así que, o sea, el widget no estamos iniciando la variable en ningún momento. Porque recién la definimos a la variable. Así que vamos a arrancar de acá. El widget se arranca. Si quieren ver en qué momento arranca un widget, es con estas funciones, preconstruction. Preconstruction sirven para ver cómo les está quedando el widget, si les está quedando lindo, si tienen ese padding como ustedes quieren, si el color les convence. Para eso usan preconstruction, ¿sí? Pero no lo usas para gameplay, sino no es seguro, ¿sí? El preconstruction, por ejemplo esta acá, ¿sí? Yo la uso cuando quiero ver algo acá en tiempo real, acá mismo. ¿Sí? Quiero ver uy, cómo está quedando. Perfecto, ahí lo uso. Si no, no lo usen. Realmente no está hecho para eso. La forma de iniciar el widget es con el event control. Bien, vamos de cero. Lo primero que necesitamos es el controlador. Que es player controller. ¿Sí? Ahí está. Cualquiera, sé que se está usando. Y vamos a crear una variable llamada player controller. No importa. Realmente esto no sé si lo vamos a necesitar, pero yo tengo la costumbre de, por las dudas, guardar referencia a toda cosa importante. No lo estoy validando. Ya van a ver que llena la validación es todo. Y lo que sí necesito del controlador, ¿sí?, es esto. Yo quiero ver si tiene esto, nuestro viejo y querido componente. ¿Sí? Esto es lo importante. ¿Sí? Porque este componente es el que dice, el que va a tener todas las funciones. ¿Sí? Entonces yo lo quiero saber si este controlador tiene esto acá. Entonces lo usamos así. Desde el controlador buscamos component, get component by class. ¿Sí? O sea, hay una función que te dice a ver si tiene o no componente, pero yo directamente voy a ver si tiene mi componente, que es el PTC Character Creation. PTC. No se llama PTC. ¿Cómo se llama? BPC. Perdón. Group Player Component. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora sí lo podemos inicializar. ¿Sí? Y lo vamos a llamar BPC Component Character
component. Bien, ahí está. Perfecto. Ahora tenemos la referencia del componente. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? El bound, obviamente, ¿no? Y el bound, si vamos al componente, lo tenemos acá. ¿Sí? Recuerdan que lo iniciamos acá. Acá. ¿Sí? Entonces nuestro componente tiene el bound. Get creation, ahí está. ¿Sí? Y también lo promovemos a variable. ¿Bien? Ahí estamos. Qué lindo. Tenemos todo. O sea que tranquilamente, adiós, creation bound. Esto va acá, esto va acá. Y ahora podemos directamente conectar esto como estaba. Esto debería funcionar así como está, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, funciona. No apareció un error. Entonces uno dice, listo, ya está, Martín, no pongas más código necesario, esto así como está funciona. Funciona porque lo único que está cargando son dos maniquíes. Nada más, dos maniquíes. Por eso funciona. Entonces, el momento que yo le ponga mallas, textura, fondo, van a ver que puede tardar un poquito más y quizás falle a la hora de inicializar este o este y ahí automáticamente no va a encontrar la función y les va a tirar error. Entonces, las validaciones las hacemos ahora, aun cuando parecería que no son necesarias. ¿Sí? Entonces, no es necesario, Martín, si ves que no te está tirando ningún error, dale tiempo. Esperen a que esto esté más cargado, van a ver cómo esto quizás no inicia. Entonces, vamos a crear validaciones de vuelta. ¿Sí? Esta clase va a ser toda validación. Es valid. Vamos a arrancar de acá. Es valid. Y en caso de que no valide, ¿qué es lo que podríamos hacer? A ver si se dan cuenta. Me dijo querido delay. Y como esto lo voy a correr 1, 2, 3 veces, ¿qué sería mejor hacer antes? Un macro. ¿Sí? Initial validation. Sí, vamos a poner el mismo colorete. Se lo dijo, ¿eh? Y de la misma manera que la otra vez, ponemos execute. Si es válido, podemos continuar con el código. Voy a hacer algo despacio porque quizás acá ponga algo más ahora después. Si no es válido, le damos 0,2 segundos y lo volvemos a correr. Ahí estamos. Y necesitamos el actor que estamos tratando de validar. Y para aquellos que quieran ajustar un poco, la duración, que por default va a ser exactamente 0,2. Bien. Voy a dejar algo de espacio acá porque voy a poner algo más después. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es validar el controlador. Y si está, perfecto. ¿Sí? Lo podemos hacer. Ahora vemos el componente y ya que no saben qué vamos a hacer acá, otra vez vamos a validar, pero esta vez vamos a validar el componente. ¿Sí? Y si está validado, ahí estamos. Entonces así lo seteamos. Y una vez más, la misma historia con el bound. Lo validamos y si está validado, podemos seguir. Ahí está. Entonces ahora
nuestro código no cambió demasiado porque realmente estamos seteando el controlador, el componente, el pound, ¿sí? No cambió, pero ahora tenemos validaciones en todos casos. Entonces, cuando esto se llene de cosas y esto empiece a hacerse más lento, nos vamos a asegurar de que todo está validado antes de arrancar, ¿sí? En efecto, lo que vamos a ver es nada, ¿sí? Nada, realmente, pero por lo menos está validado. Ahora, técnicamente así ya está, ¿no? Ya deberíamos ver que esté todo corriendo. El único problemita que yo le encuentro es que yo quiero hacer un último chequeo y asegurarme de que todo está cargado, aunque debería, porque esto no va a continuar si se corta en uno solo. Pero más adelante quizás yo quiera validar o chequear que esté todo validado más fácilmente, sin tener que andar corriendo todo de vuelta. Yo he visto mucha gente que hace que yo un macro de esto, y hace un macro de esto, y hace un macro de esto, y lo corre 3 millones de veces en todo el... Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear acá en variables una variable tipo boolean, que voy a llamar var, déjame, are all validated. Están todos validados. Y la voy a setar como verdadera. O sea que si validé esta y validé esta, ahí estoy dando la alarma diciendo, mira, está todo acá, está todo validado, ¿sí? Y ahora la vamos a usar en otro macro esta. Ahora, ¿cuándo se negaría? Cuando cualquiera de estas instancias falla. Entonces, vamos a poner esto acá, y si no es válido, ¿sí? Si no es válido, ahí estamos, si no es válido, ahí estamos, sí, si no es válida, la negamos, ¿sí? Entonces, esta variable que me está diciendo si todo cargó bien o no, si falla una sola de estas instancias, automáticamente la ponemos como falsa. Y te dice, mira, no está todo cargado. Pero si todo cargó perfectamente, ahora tenemos una variable que dice, puede seguir adelante. Esta la vamos a usar para otro macro, ¿sí? Vamos a iniciar otro macro, que vamos a llamarlo validation check, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es bastante simple. Vamos a usar esta variable y vamos a conectar esto así. Nada más. Solo esto. Si quieren sacar el false también de acá, el true y false que les sirve, por mí está bien. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ponerle un color más naranjita. Por ahí. Está. Bien. Este tipo de validaciones yo las corro cada vez antes que apriete un botón. ¿Por qué lo hago? Porque puede pasar que ustedes estén cargando el widget, están cargando el mapa, está cargándose el personaje y ya quieren apretar los botones. Y no cargó. Entonces, cuando aprieto el botón va a querer automáticamente lanzar la función. Y esto no lo cargo todavía. Entonces vamos a hacer una validación rápida. Vamos a chequear si esta variable es verdadera. Y solo va a ser verdadera cuando valido todo. De esa manera, yo me aseguro que todo esté listo para funcionar antes que funcione. Cambié un par de cosas. Fíjense que le puse otros colores a esto porque me gusta que esté exactamente igual en los dos proyectos, ¿sí? Y vamos a cambiar el nombre a este componente, ¿sí? Porque de hecho no se llama, se llama Character Creation.
Entonces acá, ¿sí? Es character creation, ¿sí? Quieren que estén bien los nombres, sin espacios, ¿sí? Y déjenme mostrarles cómo quedan en Unreal Engine 5. Queda exactamente igual. La llamé AllActorValidated, la función, la variable esta. Vamos a cambiarle el nombre acá. Listo, ya está. Mismos nombres de variables. Quiero que los dos proyectos tengan exactamente los mismos nombres, ¿sí? Para que vean que no hay margen de error entre una cosa y la otra. Fíjense, lo que es el macro en Unreal Engine 4 y en el 5 es lo mismo macro, ¿sí? Mismo código, ¿sí? Todo está exactamente igual. No hay cambio alguno. ¿Bien? El macro también. Exactamente igual. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Ahora viene la parte de importar mallas y armar el personaje modular, y ahí es donde se pone divertido. Vamos con cuidado ahora, ¿sí? Primero a crear la carpeta donde vamos a poner las mallas. Meshes, ¿sí? Y dentro de esta vamos a crear una carpeta llamada MailMannequin, ¿sí? Donde vamos a poner este mismo que estaba acá, ¿sí? Pero que yo lo pasé por Blender, ¿sí? Y lo desmembré, ¿sí? Entonces, de nuevo, Meshes, MailMannequin. Entonces, a ver, no sé si está grabando. Sí, estoy grabando. Yo voy a subir el archivo, lo voy a poner en la descripción, y cuando se lo descarguen y descompriman van a encontrar dos carpetitas, una con el masculino y otra con el femenino. Adentro van a tener el torso, las piernas, los brazos y tres cabezas que yo edité en Blender en menos de 2 minutos. Sí. Fue cuestión de abrir el Blender y toquetear un poco y ya van a ver que quedan horrendas. Ni me molesté en darle el más mínimo detalle porque la función que tienen estas dos Carmé, la 2 y la 3, es solamente ocupar un espacio, ¿sí? Ahora van a ver. Por lo pronto vamos a colocarnos acá en el Mannequin. Vamos a seleccionar todas, las vamos a arrastrar y las vamos a tirar acá. Se nos abre el cuadro de importación. Lo que tienen que hacer en el esqueleto, seleccionar el esqueleto que viene con el Mannequin default, ¿bien? Y nada más. Ustedes, si quisiera, podrían tratar de ubicarle algún activo físico o algo, o lo que sea. Igual no, pónganlo así como está, no toquen más nada, ¿sí? Luego una vez cancelame, ¿sí? Cancelame, estamos. Voy a hacerlo de vuelta. Seleccionan todo, lo arrastran, lo pegan, seleccionan el esqueleto y ya está, nada más, ¿sí? Importa. ¿Por qué nada más? Porque no nos interesan las colisiones a nosotros, ¿sí? Igual me las crean. Pero no nos interesa, porque no es el objetivo de este sistema, ¿sí? Que haya colisiones. Lo que nosotros queremos es que se vea de una manera o de la otra. Para colisiones tenemos el juego, ¿sí? Mira, acá tenemos todo lo que creo, con sus físicas, que no las quería, pero bueno, ¿sí? A ver cómo se ven. Sí, ahí está. Los pueden dejar ahí si quieren, no molestan. Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos al torso
¿Y ven este material horrendo que tiene? ¿Sí? No es el que queremos nosotros, nosotros queremos usar el que viene con el engine, que es de acá. Esto es de acá. Una opción era cuando nosotros importábamos que le seleccionemos el material y todo, pero muchas veces no lo hace bien. Yo la manera más rápida que encontré es importar así como hicimos y después seleccionamos este, podemos borrar y decir, mira, lo estamos usando en todos estos lados. Cliquen acá y seleccionen m-mailbody, ¿sí? Sí. Save. Y fíjense que ahora tenemos el material aplicado correspondiente. ¿Bien? Queda hermoso. El único que quedó sin el material es el torso, ¿sí? Porque acá usa este material. El problema es que si yo hago borrar, no me deja seleccionar el logo. Entonces vamos a hacer algo distinto. En el torso lo vamos a seleccionar de acá. Ahí está. Chess logo. Guardar. Y ahora sí podemos borrar esto tranquilamente. Bien. Entonces tenemos pierna. Ahora vamos a agrandar esto. Piernas. Torso. Brazos. Cabeza 1. Cabeza 2. Que es distinta a cabeza 1. Me re esmeré. Es mentira. La cabeza creo que la toqueteé 2 veces nada más. Bueno, no miento, 2 minutos de edición mías. Son ligeramente distintas. Este tiene el mentón un poquito más ancho que este y no tiene acá definido. El inflé, fíjense que me quedó desprolijo. Este lo afina un poco más acá. No importa, la función es que nosotros veamos que está funcionando el código, ¿sí? Así que por ahora funciona. Bien, vamos con el female mannequin. Ahí estamos. Misma historia. Vamos al female mannequin, seleccionamos todo. Traemos. Seleccionamos el esqueleto. Import. Bueno. Ahí estamos. ¿Sí? De nuevo, fíjense que no tenemos el material seteado. Entonces, venimos acá, borrar, va a decir, mirá, lo están usando todas estas mallas. Bueno, ponele... Ah, cierto, la cara distinta. No podemos hacer eso, porque el femenino usa su propio material. Y como es en instancia, no me deja reemplazarlo. Entonces tenemos que ir uno por uno, ¿sí? Entonces, vamos uno por uno. Es un poquito más tedioso, pero... ¿sí? No. Acá seleccionan Female Body. Acá, perdón, el de abajo. Se llaman igual encima, por eso te confundís. Este de acá. ¿Sí? Si no quieren equivocarse, vengan acá, cliquen acá para tenerlo seleccionado y aprieten acá y listo. ¿Sí? Esta cabeza, también la misma historia. Vamos a abrir todo. ¿Sí? Primero. ¿Sí? Acá tenemos una cabeza. Otra cabeza. Que la edité muy poco. Esta también la hice más redonda. Las piernas. Torso. Todo. Bien. Venimos a materiales. Seleccionamos el femenino. Acá va uno. Acá va el otro. Esta cabeza también. Las piernas. Y el de arriba, ¿sí? Para el logo, ahí está. ¿Bien? Listo. Entonces ahora podemos borrar estos dos.
estos materiales temporales. Listo, tenemos nuestros dos personajes versión modular. Bien. Tenemos nuestro personaje modular acá, femenino acá. Voy a explicar una cosa, porque quizás para muchos sea la primera, para muchos, no sé, para algunos, pocos, muchos, sea raro de ver. Fíjense que parecería como que tengo duplicado, uno en violetita y otro en beige. Bueno, el violetita es la malla, ¿bien? Y el beige es la colisión, ¿sí? Físico. Estas son colisiones. No vamos a usar las colisiones, pero como yo las importé diciéndole que creé una, las creó. Entonces, si se confunden y terminan poniendo dentro del maniquí las que no deben ser, lo que vamos a hacer para que no ocurra eso es crear un nuevo directorio acá adentro llamado Physic Assets o lo que se les ocurra, ¿sí? Es más, lo copié mal, ¿no? No lo copié. Pero ahí está, ¿sí? Y seleccionan todos los que están en beige, y los ponen ahí adentro. ¿Sí? No los vamos a usar. Entonces, acá adentro quedaron todos los beige o naranjita claro y acá todos los violeta. Misma historia acá. ¿Sí? Es solamente trabajar más ordenado, realmente no es necesario. Yo de hecho no suelo hacerlo, yo dejo todos en una sola directorio. Pero estaba pensando que quizás para ustedes sea mejor que seleccionen, ¿sí? De manera tal de que tengan solamente a mano las mallas. Bien, vamos a empezar a desarmar esto que está acá. Bien, entonces vamos a ver nuestro pawn, ¿sí? Vamos a hacer cambios acá. En esta parte de acá yo quiero que tengan mucho cuidado porque yo ya hice un tutorial de personajes modulares y había gente que decía me está quedando un monstruo. Entonces lo que yo pienso que está pasando es de que están cliqueando en cualquier lado cuando agrega la nueva malla esquelética y les quedan todas anidadas. Entonces voy a ir más despacio que lo porque suelo ir, ¿sí? Ya sé que hablo rápido, pero quiero que tengan mucho cuidado con lo que voy a hacer. Por las dudas, primero vamos a desactivar esto, ¿sí? Posiblemente no sea necesario, aparece el monstruo render este. Donde dice Female Mannequin lo vamos a apagar a la fuerza. Ahí está, render visible lo apagamos. Dice Male Mannequin, voy a poner y HM de main head, nada más. A ver, déjenme ver si yo acá usé la misma convención. Sí. Y lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar, sí, esto, o mejor dicho, vamos a hacerlo fácil, vamos a borrarlo. Sí, vamos a borrar todo, vamos a empezar de cero, porque si no se van a confundir. ¿Sí? Déjenme el componente de escena, recuerden que lo estábamos usando acá adentro, con lo cual, y lo estábamos usando acá adentro, acá, con lo cual si me borran esto, van a tener que volver a reconstruir el array y tener cuidado acá, ¿sí? Entonces, en lo posible traten de no borrar esto, ¿sí? Entonces, presten atención, hacen clic en el primero, van a componente y ponen Skeletal Mesh, ¿bien? ¿Estamos? Déjenlo ahí. Vuelven a hacer clic de vuelta en el componente de escena y vuelven a poner otra Skeletal Mesh. Bien. A ver, cabeza, torso, brazo, 4. 4 tenemos que agregar. Skeletal Mesh. ¿Sí? Cliquen de vuelta acá. Skeletal Mesh.
Fíjense que las 4 están arriba de la otra en línea. Significa de que dependen de esta escena. ¿Sí? Acá no hay nada por ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo veo que hay alguna gente que hace? En vez de cliquear acá arriba, cliquean acá. Y agregan el siguiente. ¿Sí? Y vuelven a agregar el siguiente. En cualquier lado. Él les quedó un monstruo. Esto le quedó por fuera de todo. Este le quedó anidado acá. Es un desastre esto. ¿Sí? Es un desastre. Entonces, esta parte es importante. Tengan cuidado. ¿Sí? Hacen clic en el componente escena. Vienen acá. Tipean Skeletal Mesh y lo agregan. Y ahí se queda automáticamente anidado a la escena y no a la malla anterior. ¿Bien? Vamos una vez más. Ahí está. 4 veces, ¿sí? Fíjense que están todas en línea. No está una más acá o acá. ¿Bien? Ahora sí, al primero lo vamos a llamar. Yo la voy a llamar HM Human Mail Head. Pueden llamarlo como se les cante. HM torso arms sí, cabeza, torso, brazos y piernas. Creo que acá yo lo mismo, sí, torso, brazos y piernas, ¿sí? Puse el pelo también, pero también lo vamos a poner. Cabeza, torso, brazos y piernas. Esto está todo dentro del componente este de acá, ¿sí? Ahora, seleccionen cabeza, vengan acá y acá buscan su cabeza. Ahora tienen varias cosas para seleccionar, ¿sí? Sería esta de acá, Mannequin Head. Si no se quieren confundir, vengan a mallas, Mail Mannequin, seleccionan la primera. Y ahí está. ¿Bien? Torso. Seleccionan torso. Ahí está. Brazos. Seleccionan brazos. Fíjense cómo se va armando acá. Brazos. Piernas. Seleccionan piernas. Ahí estamos. ¿Bien? Ahí tenemos nuestro personaje armado. Pero esta vez está formado por 1, 2, 3, 4. Sí, yo por ejemplo podría apagar la cabeza. No hay más cabeza. No tengo cabeza. Bien, volvamos a prenderla. ¿Sí? Excelente. Ahora, quiero que se mueva. Entonces yo selecciono cabeza. Y acá, de nuevo recuerden que usamos animación, no el blueprint. Y de acá la que dice idle, esta, del personaje. Y ahí tenemos nuestra cabeza moviéndose. Pero el resto del cuerpo no acompaña. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hacer una función que se va a encargar de ensamblar todo el resto del cuerpo basándose en la cabeza. Siempre vos tenés que elegir una malla que es la que lidera, la que determina cómo se mueve y las otras que lo acompañan, ¿sí? Por ahora vamos a borrar esto, ¿sí? Y vamos a seguir con el femenino antes de continuar con el código. Entonces, misma historia. Seleccionan Human Female o la escena que hayan puesto. Skeletal Mesh. ¿Por qué? No. Ah, porque tengo seleccionado acá. Cuidado con eso. Si tienen seleccionado una acá, pone Skeletal Mesh, les quiere agregar esta de acá. Entonces, no seleccionen nada, ¿sí? Váyanse de acá. Y ahora de vuelta, seleccionan Female y pongan Skeletal Mesh. Y ahí sí les aparece esta de acá. ¿Bien? Ah, lo que podríamos ir haciendo acá es apagando todo. ¿Sí? Visible no. Visible no.
visible no. Así podemos ver bien el femenino cuando, el mannequin femenino cuando lo agregamos. Human Female. Skeletal Mesh. Fíjense que tiene que estar uno arriba del otro, ¿no? Cuatro son. Ahí está, tengo los cuatro. ¿Sí? ¿Estamos en línea todos? A este lo vamos a llamar Human Female Head. ¿Sí? Human Female Torso. De nuevo, usen la convención de nombre que más les guste a ustedes. No están forzados a llamarlos como lo llamo. ¿Qué pasó ahí? Human Female. Claramente no puedo hablar y escribir al mismo tiempo. A ver, acá me quedó minúscula. Sí, fíjense cómo me doy cuenta. Sí. Sí. Estamos, perfecto. Bueno, vamos a armar esto. Seleccionen cabeza. Vamos a buscar la primera cabeza. Y ahí tenemos la cabeza. Torso. Brazos. Piernas. Ahí tenemos nuestro personaje femenino armado. ¿Bien? Y ahora que sabemos que está bien ensamblado, vamos a volver a poner el varón. Va a quedar un monstruo. ¿No? ¿Qué hice? Seleccioné Cast Shadow, no. Acá, visible, perdón. Torso, visible, brazos. No me estaría gustando que para la gente de Epic Games el personaje femenino tenga que ser tan bajo con respecto al masculino. Sí, está bien. O sea, genéticamente la mujer suele ser más baja que el varón, pero un poquito, unos 2 centímetros. Eso igual lo pueden cambiar la escala y hacer a la mujer más alta. A mí no me gusta que sea tan baja, pero para gustos. Bien, listo. Tenemos a nuestro monstruo de 4 brazos acá. Le tenemos monstruo de 4 brazos acá. ¿Sí? Ahora vamos a crear una función acá. De hecho, podríamos tranquilamente hacer así. A ver, si yo conecto esto con esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Que va a desaparecer o va a aparecer uno? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque nosotros nunca tocamos la escena. Y esta función cambia la escena completa y la propaga a sus hijos, que es lo que yo les decía. ¿Quiénes son sus hijos? Son todos estos que están acá. No le importa qué es lo que pongamos. Puedo poner 10, 40, 100 mallas, siempre y cuando estén acá adentro. Si yo apago esto así, le cambio la visibilidad, todo. O sea que no importa que agregue. Entonces, acá están los dos. Yo voy a seleccionar esto acá. Y miren lo que pasa. ¿Ven? Excelente. Female. Ahí está. ¿Lo ven? Funciona igual. ¿Por qué funciona igual? Porque yo escribí este código, ¿sí? Usando el array de escenas, ¿sí? Y seteo su visibilidad propagándola a todo lo que está en la escena debajo. O sea que yo tomo esto que está acá, que pueden ser personajes o lo que sea, esto de acá, y cambio su visibilidad no solamente, sino que a todo lo que está adentro. Por eso no importa cuántas mallas haya acá. Yo me puedo bajar, por ejemplo, el MetaHuman y ponerle las 3 millones de mallas que tiene. Si lo pongo dentro de un componente escena y yo lo apago, apagué todo. ¿Sí? Entonces es súper útil. Fíjense que no tuve que cambiar este código lo más mínimo. ¿Sí? No lo tuve que cambiar. Y me sigue funcionando. ¿Sí? Por eso me gusta usar escenas. ¿Sí? Porque agrupo las visibilidades de un montón de mallas al mismo tiempo. ¿Sí? Y para personajes modulares eso es vital. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ensamblar nuestro personaje. ¿Por qué? Ya les dije, porque si yo le pongo
una animación no acompaña al resto del cuerpo, ¿sí? Y si yo a esto le tratase de mover, le pongo un componente de movimiento o algo, movería sobre la cabeza y el cuerpo me quedaría quieto. Entonces vamos a crear la función para que todo quede ensamblado. Bueno, ya terminamos, ¿sí? Una función más y los dejo ir, ¿sí? Por suerte no tienen timbre. Yo por suerte no tengo timbre, que me dice Martín Cortalla mismo. Sí, no, pobrecitos. Bueno, vamos a crear la función, ¿sí? Estamos en el POM. Función, la vamos a llamar Mannequin Assemble. Sí, llámate con los nombres. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ensamblás el personaje? Vamos a empezar con este. Seleccionan la cabeza, ¿bien? La arrastran hasta acá y ponen setMaster, no, master, setMaster Post Component. ¿Sí? ¿Era este? setMaster Post Component, efectivamente, sí, no me equivoqué. Pero no lo pongan como target, pónganlo como el master, ¿sí? Y después seleccionan torso, brazos, piernas, y estas se las ponen como el target. Ahí estamos. Bien. Lo mismo para el female, ¿sí? Selecciono un cabeza. Vamos a hacer control C, control V acá. Y ponemos la cabeza como master, ¿sí? ¿Por qué la cabeza? Porque la cabeza suele tener otras mallas asociadas. Después le voy a poner pelo a esta cabeza. Y el pelo se linkea con un socket en el esqueleto, no con este componente. Entonces me gusta que la cabeza sea la que lidera porque hay varias cosas que van a estar pegadas a la cabeza, ¿sí? Entonces, mejor dejar la cabeza como master. Bien, ahí estamos. Entonces, torso, arms y legs. Y después podemos volver, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí? La cabeza del varón como hueso maestro, como componente maestro, torso, brazos y piernas, ¿sí? En target. Y acá lo mismo, la cabeza como el maestro y torso, brazos y piernas como el target. Esa función la vamos a poner acá. Ahí está. ¿Bien? Acá adelante. Es más, sería... Ahí está, la ponemos ahí. Acá. ¿Sí? Fíjense lo que va a pasar. La única que está teniendo una animación es la cabeza. Pero yo ahora hice que todas estas siguieran a la cabeza. Entonces, en el momento que yo apriete compile, que va a empezar a funcionar esta función, mira lo que pasa. ¿Sí? Porque ahora todo el cuerpo sigue la cabeza. ¿Sí? Es la idea. Lo mismo acá. La cabeza no le puse... Acá está, en el female. Listo, la cabeza femenina también tiene. Entonces, si yo ahora quiero cambiar a femenina, también, ¿sí? El resto del cuerpo sigue la cabeza. Y acá también funciona. Bien. Entonces, con esto ya estamos. Porque tenemos... O sea, lo único que nos faltaría es poner acá... Sí, podríamos hacer eso. ¿Sí? Antes de terminar, una última cosita. Vamos a agregar el socket de la cabeza para poder ponerle pelos, cascos, sombreros, lo que sea. Y dejar disponible esto, ¿sí? Por ahora ya casi estamos. ¿Bien?
Bien, ya terminamos, chicos. Una aclaración. Por lo general, hasta ahora, nosotros creamos cosas que no estaban en el motor de FAO o en el proyecto inicial de tercera persona. Sí, todo esto es nuevo. Las mallas, podríamos decir que son independientes, son mallas nuevas que importamos. Está bien, yo las saqué exactamente de acá, ¿sí? Las exporté, las pasé por Blender usando el plugin de Unreal Engine y las desmembré. Pero son actores independientes, no son estas mallas, son otras mallas, ¿sí? En la numeración también la creamos nuestra. Casi todo lo que nosotros usamos, menos el material con el que hacemos el personaje, está solamente acá adentro, ¿sí? Nosotros podríamos sacar esta carpeta y migrarla sin problemas. Pero hay varias cosas que nos va a pedir. Las animaciones, por lo menos esta, que es la que estamos usando, ¿sí? Los materiales, ¿sí? Esto que lo estamos usando, las texturas, obviamente, y de acá el esqueleto. Lo que no estamos usando son estas cuatro cosas, porque no estamos usando las versiones desmembradas. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, y acá tenemos que tener mucho cuidado, es editar este esqueleto, ¿sí? El esqueleto que venía acá. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes después lo pasan a otro proyecto y no lo cambian el nombre y lo dejan en la misma posición, lo van a reescribir con el otro que tenían y van a tener problemas. Entonces, después de editarlo, lo vamos a mover y le vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Para evitar que lo pisen. Entonces, hacen doble clic y lo abren. ¿Cómo agregan básicamente cualquier cosa a este esqueleto? Le agregan un socket, ¿sí? Pueden agregar un hueso virtual, pero vamos a usar un socket. Como queremos un pelo acá o algo, tenemos que ir a buscar, ahí está, cabeza, ¿bien? A ver si... Ahí está, miren, pelvis, espina 1, espina 2, espina 3, cuello, cabeza. Ahí está, ¿bien? Cabeza. Hacen clic derecho, add socket. Ahí está, head socket. ¿Bien? Eso, nada más, ¿bien? Clic derecho acá, add socket y les aparece esto mismo, ¿sí? Ya está, esto es lo que tienen que hacer. Nada más. Ahora lo que hacemos es le cambiamos el nombre porque está editado, porque la modificamos para que no se confunda con otro. Y vamos a mallas, ¿sí? Y lo arrastramos y lo dejamos ahí. Esto lo hago para que sea más seguro, nada más, para que tengamos los recursos que necesitamos en un mismo directorio, ¿sí? ¿Sí? Los recursos que necesitamos editar. ¿Qué me cambió ahora que yo le puse ese socket? De que si yo voy acá a cabeza y voy a parent socket, me aparece, dije cabeza, ¿por qué no me aparecen a mí? Grabar, será porque no grabé. Volvamos acá, cabeza. No, por alguna razón no me está cargando. A ver, no sé qué está pasando. Esto tiene su correspondiente. A ver, vamos a abrir las mallas. ¿Sí? Tiene el escrito, así está bien. A veces se buguea esto por alguna razón. ¿Sí? Edited. Editado. Sí, estamos usando el esqueleto correcto. Pero... a ver qué pasó.
Ah, yo soy... Ay, Dios mío. No encuentra nada porque está tratando de buscar un socket en el padre de esta malla. ¿Y cuál es la malla padre de esta? La que está por encima, que es una escena, ni siquiera es una malla. Error mío, perdón, discúlpeme. No había nada malo en todo esto, yo estaba buscando mal. No, mire lo que vamos a hacer. Vamos a agregar, si cliquear acá en cabeza, y ahora sí vamos a anidar un skeletal mesh. Bien, ¿lo ven cómo me quedó? Y yo cliqueo acá y lo extiendo. Esto le vamos a poner human mail air. ¿Sí? Ahí está. Esto que me aparece acá abajo, ¿sí? Que yo podría poner tranquilamente, que sea... A ver, ¿qué puedo agregar? Claro, el tema es de que no tengo nada esquelética. Pero si yo tuviese un pelo, por ejemplo, podría seleccionarlo y me aparecería acá abajo. No está emparentado con todo esto. Entonces, a esta, que sí está como hija de esta, le selecciono acá, padre, y acá me aparecen todos los huesos. Bueno, ¿dónde querés enlazar esta malla? En toda esta cabeza. ¿Bien? En el head socket. ¿Bien? Ahí está. Después nos falta obviamente acomodar ¿sí? La altura y todo. Después lo vamos a setear bien. Pero acá ya tenemos el container, el lugar donde haber ubicado el pelo, y ya sigue la cabeza, ¿bien? Mismo caso acá, seleccionamos cabeza, pero para el femenino. Ponemos skeletal mesh. Ponemos hf-air. Pueden llamarlo air por pelo, accesorio, por si quieren usar un casco, no importa, lo que sea. ¿Sí? Para que lo vean mejor, vamos a cambiar a female. Ahí está. Y fíjense que está abajo todo. Le seleccionamos acá el headsocket y lo ponemos acá arriba, ¿sí? Si acá hubiese algo, un pelo o lo que sea, lo cargaría. Es más, yo puedo cargar acá una pierna, si quiero. Puedo cargar la pierna del varón y que me quede acá de cabeza. Miren, fíjense, vamos a hacer una cosa rara. A ver, miren. Horrenda me queda. Pero hagan de cuenta, veanlo con mucho cariño y fíjense que esto sea un pelo largo con un jopo largo acá. Fíjense que sigue el movimiento de la cabeza. ¿Sí? Está perfectamente tallado. Bien, borremos eso, que quedó horrendo. Y listo, ¿sí? ¿Estamos? Mail. Entonces tenemos todo listo. Lo último que me faltó es mostrarles en Unreal Engine 5. Fíjense, se ve re lindo un Unreal Engine 5, es increíble, cada vez que me cambio me quedo con la boca abierta. Tengo la cabeza, el pelo ahí enganchado. Lo que sí me lagué un poco más un Unreal Engine 5, no sé por qué será. Será porque tengo una batata. Torso, brazos, piernas y todo. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Esto, que no lo puedo poner en máximo. Y que tengo apagado lumen. Aún así se ve hermoso. O sea, ni siquiera está en máximo, fíjense que acá se ve la sombra. Ni siquiera está en máximo. Tengo lumen apagado, no tengo nanite. Se ve cierto ruido acá. Y aún así se ve, cuando lo dejan quieto un rato, se ve hermoso. Está lindo un reloj. Por acá tienen el socket en la cabeza, que fue la misma cosa. Y lo otro que le quería mostrar es la función esta. Para que vean que es la misma. ¿Sí? Es la misma. ¿Sí? Entonces tenemos misma disposición. Los iconos, fíjense qué feo que son. Acá en un besito, acá le ponen un esqueleto horrendo. Pero tenemos exactamente la misma disposición. ¿Sí? Exactamente la misma. Bien. La misma. Entonces, terminamos con el setup.